Capítulo 5. 5 años con guías extraterrestres. Todo empezaba a cambiar rápidamente en mi vida. Era un viernes de noche cuando había terminado de hablar con Fabián. Me dirigí a mi casa, me sentía tranquila con respecto a él, lo había tomado muy bien. Como tenía mucha incertidumbre sobre mi trabajo, llamé a mis guías. ¿Cómo sigue todo esto?, les pregunté. Quédate tranquila, descansa el fin de semana, pronto vas a tener novedades, me respondieron. Al llegar a mi casa estaba mi madre y le conté sobre la decisión que había tomado. Yo vivía con ella después de la separación, nos llevábamos muy bien. Lilian, tu vida no es muy normal, pero ahora es tarde para pensar qué vas a hacer. Hiciste lo que te dijeron, ahora confía y espera, me tranquilizó mi madre. Cuando llegó el lunes estaba un poco nerviosa, no quería preocuparme, y entonces mi alma trató de calmarme diciéndome que estaría todo bien. En la tarde sonó mi celular. Era Laura, una chica que se atendía con Fabián y conmigo. Formaba parte de un grupo de terapia de 5 personas. Me preguntó, ¿a qué hora tenemos consulta? A las 19 horas, pero yo no iré. Dejé de trabajar con el psicólogo. Está todo bien con él, pero seguiré sola. Mis guías así me lo pidieron. ¿Tú sabes por qué voy a la terapia?, me preguntó. No sé, supongo que te hace bien, le respondí. Sí, pero la diferencia la pones tú cuando hablas con mis ángeles. Yo no quiero una terapia convencional, ya hice muchas. Con tu ayuda me liberé de muchos miedos. Me explicó esto y luego me preguntó, ¿tú qué vas a hacer ahora? No sé, estoy esperando, le respondí. ¿Y qué estás esperando? Una oportunidad para seguir sola. ¿Y qué necesitas?, me preguntó. Un lugar donde trabajar y gente para atender. Perfecto, ya tenés todo, dijo ella. Ella vivía en una zona muy linda en el centro de la ciudad y yo en las afueras, desde donde era muy difícil acceder y no había mucha locomoción. Atender en su casa me implicaría que mis pacientes tuvieran un mejor acceso a mi consulta. Tengo un lugar para que trabajes y voy a invitar a todas mis amistades, para que des una charla y expliques lo que haces, me dijo Laura. Le agradecí, sentí que ese era el aviso que estaba esperando. Posteriormente, cuando me conecté con mis guías, me lo confirmaron. Al día siguiente fui a la reunión en la casa de una amiga de Laura, que había enviudado hacía 6 meses. Se había formado un grupo de 15 personas. El esposo de la dueña de casa había fallecido en ese lugar, de un ataque al corazón en medio de una discusión. Aparentemente era una persona muy violenta. Hasta ese momento yo no sabía nada de eso. Laura me presentó, saludé e inmediatamente empecé a contar quién era yo y lo que hacía, pero no podía concentrarme. Sentado al lado de la dueña de casa había una entidad masculina, me miraba y me decía que no siguiera. Me puse nerviosa, paré de decir lo que estaba contando y les dije que tenían que disculparme porque no podía seguir. Hay un hombre fallecido que quiere hablar y no me deja concentrarme. Terminé de decir esto y todos me miraron sorprendidos. La mayoría conocía la historia de la viuda. Él me transmitía mucha angustia, lloraba todo el tiempo, quería pedir perdón y que no lo recuerden, con rabia y dolor. Sabía que había actuado mal, pero mientras estaba en su cuerpo no podía darse cuenta de sus actitudes. Ahora que estaba del otro lado, le era más fácil entender el dolor que había causado a sus seres queridos. Desde ese lugar él podía sentir el rechazo de sus familiares y eso lo mantenía sufriendo. Estábamos todos conmovidos con lo que él había dicho. La mayoría lo había conocido en vida. Eso fue lo más impactante que pasó esa noche. Después de terminar de transmitir los mensajes de esa entidad, hablé con algunas personas superficialmente. No quedaba más tiempo y era muy tarde. Me preguntaron si atendía particular y cuánto cobraba. Le respondí que sí y que cobraba a voluntad. Esta situación fue organizada desde el cosmos perfectamente. Unieron dos necesidades: por un lado la de la entidad que debía pedir perdón a su familia y amigos, y por otro lado mi necesidad de hacerme conocer, sin contar mucho de mí. Las personas vieron por sí mismas lo que podía hacer. Esa vivencia superó mi capacidad de asombro. Inmediatamente empecé a agendar las personas interesadas que querían consultar. Al otro día ya tenía 10 personas para empezar. Mi celular empezó a sonar más seguido. Cada vez eran más las personas que querían conversar conmigo. El boca a boca se había transformado en interminable. Tenés que aprender a ver las situaciones desde arriba, como nosotros. Las cosas no son lo que parecen, nada está mal, todo es perfecto, me explicaron los extraterrestres. Si pensaba en mi accidente, para mí todo estaba pésimo.
Poco a poco fui entendiendo que la vida es una ilusión donde cada uno de nosotros estamos actuando como si fuera verdad. No es fácil entender que esta es una realidad que estamos creando con nuestra mente cuando tomamos decisiones y actuamos. Ellos dicen que el libre albedrío nos hace elegir permanentemente y de acuerdo a lo que elegimos es la realidad que estamos creando. Fue pasando el tiempo y cada vez me conocían más personas. Iba a diferentes casas a dar charlas sobre espiritualidad. Esa era mi forma de despertar conciencia. En una de las charlas conocí a una chica, profesora de yoga, que estaba en la parte espiritual desde muy joven. Comenzamos una buena amistad. Le gustaba mucho profundizar en lo espiritual y se ofreció para hacerme de secretaria y ayudarme con la gente. Acepté, sola no podía seguir. Después de haber trabajado un año en casa de Laura, otra amiga que vivía sola me ofreció su casa para trabajar y vivir. Me gustó la idea porque no tenía que viajar más. ¿No tendrá un lugar para mí?, me dijo Andrea, mi secretaria. Es cuestión de preguntar, le respondí. Cuando le consultamos a Carola, la dueña de casa, inmediatamente aceptó. Nos mudamos las dos. Seguimos reuniéndonos con Laura y un buen número de personas que me conocían y que les gustaba charlar sobre espiritualidad. Mi vida se había convertido en un continuo aprendizaje. Mis guías siempre estaban presentes, cada vez que me tocaba aprender de situaciones más difíciles. Empezó a llegar gente que tenía trabajos espirituales o magia negra. Aprendí a liberar personas en esa situación utilizando la energía cuántica para enfrentar espíritus oscuros y negros. Recuerdo que una vez atendí a una mujer que era poseída por una entidad. Una mañana llegó en compañía de su esposo. Cuando la vi, le dije que tenía a alguien muy grande y oscuro en su entorno. Sí, lo sé, me contestó, pero nadie me lo ha podido sacar, y continuó. Ya recorrí diferentes lugares y no tuvo suerte. Con ese espíritu me pongo muy agresiva y después no recuerdo nada. Un día mi esposo se enfrentó a él, me descontrolé y lo empujé muy fuerte, casi lo mato. La verdad que tengo mucho miedo. ¿Cuánto tiempo hace de esto?, le pregunté. 1 año y medio, me respondió. Le dije, yo te voy a ayudar. Después de pensarlo un poco, cuando se fueron, lo hablé con Andrea. Lo último que me falta, hacer exorcismos, le dije a ella. Llamé a mis guías. ¿Ahora qué hago?, les pregunté y continué. ¿Voy a poder sacarle esa entidad a la señora? Nada es imposible. Tienes que aprender a manejar la energía. ¿Tienes miedo o dudas? No, respondí muy segura. La verdad que nunca tuve miedo de la parte espiritual. Sentí que ningún espíritu podía lastimarme. Sabía que el hecho de haber sido un guerrero en la mayoría de mis vidas me daba la fuerza para enfrentar todo. En un principio mi rechazo espiritual fue porque no quería cambiar mi manera de ser o mi personalidad. Al final fui cambiando poco a poco. Dejé de discutir con mis guías y acepté la misión como ellos me lo indicaban. Arreglé el exorcismo para un sábado porque no tenía gente. Esa mañana llegó la señora nuevamente acompañada de su esposo. Él se quedó en la sala esperando. Andrea y yo entramos juntas con ella por si se complicaba. Sinceramente no sabía qué iba a hacer. Yo no estaba acostumbrada a planificar ni a arreglar nada. Solo actuaba en el momento. Así era para todo. En las charlas, todo lo canalizaba en el momento. Y con la gente me pasaba lo mismo. Para esta situación actué de igual modo. Le pedí que se acostara y que se relajara. Empezamos a pasar la energía. Andrea estaba en los pies y yo en la cabeza. Conéctese con esa entidad, que quiero hablarle, le pedí a la señora. Al segundo, ese espíritu entró en ella. Cambió su voz, era gruesa y con tono masculino. Empezó a reírse a carcajadas y en tono de burla. Lilian, cierra tus ojos, no los abras por nada, me dijeron ellos. Quería que mantuviera los ojos cerrados para que no me impresionara, puesto que a la señora se le transformaba la cara y le daban vuelta los ojos. Cuando empecé a respirar muy fuerte, sentí la presencia de mis guías y de Bayubá, que me estaba acompañando. Me empezaron a transmitir seguridad. Ella se sentó y empezó a dar vuelta sus ojos. Andrea dio un salto hacia atrás. «¡Cuidado!», Lilian gritó. Yo le sujeté la cabeza con mucha fuerza y la volví a acostar. Empecé a hacer mi sonido más fuerte. Aprendí a aumentar la vibración a través del sonido. Ellos dicen que nosotros tenemos un sonido y lo tenemos que descubrir. El mío es muy fuerte y agudo. Me salía con tanta fuerza que parecía que iban a estallar los vidrios.
Le empecé a hablar. Acá mando yo te ordeno que la sueltes. Ella no te pertenece, le decía el espíritu. Seguía riéndose y no tenía miedo ni dudaba. Por dentro estaba tranquila. Sentí que eso no podía ganarme, que no tenía más fuerza y más luz. Sentía una sensación de poder muy fuerte y me repetía a mí misma, no existe nada ni nadie que pueda conmigo, para aumentar la vibración hacia mi sonido más fuerte cada vez. Después de un rato, la señora estaba temblando y decía, ya está, se fue, se fue. Cuando paré por la vibración, yo también temblaba. Había tanta luz en la habitación que se iluminaba sola. Cuando salimos, ella abrazó a su esposo y le dijo, me lo sacó, sentí cuando me liberó. Él estaba muy nervioso, había escuchado todo, pero no se animó a entrar. Cuando escuché el sonido parecía un motor o algo así. Creía que se iban a romper los vidrios, alegó el esposo. No, era ella. La señora intervino y me señaló. Él me miró asombrado y dijo, nunca antes había escuchado nada igual. Me dio la sensación de que era el zumbido de una nave. Sin saber, él estaba captando desde la sala que algo anormal estaba pasando en el consultorio. Para distender el ambiente le respondí en forma jocosa, se ve que ese espíritu se aturdió. Le rompí los oídos y se fue. Actué frente al matrimonio con mucha seguridad como si hubiera hecho exorcismo todos los días. Se fueron muy contentos y les pedí que me mantuvieran informada si algo pasaba. Andrea estaba muda, me miraba asombrada. El exorcismo había durado casi una hora. Me senté y le dije, ¿viste lo que pasó? No puedo creerlo. Yo menos, me respondió Andrea, y continuó, todavía estoy temblando del susto. Creí que me iba a atacar. Me fui para atrás y casi me caigo. Nunca me imaginé que podía vivir una situación igual, le dije a Andrea, y le pregunté, ¿escuchaste ese sonido? Por un momento pensé que no eras vos. Yo también sentí lo mismo, superaba mi garganta. Cuando sentí vibrar los vidrios, pensé que todo se venía abajo. Me di cuenta que ese sonido no venía solo de mí, alguien más había intervenido. Sentí la necesidad de agradecer por la ayuda que había recibido. Me sentí muy apoyada. Entonces llamé a mis guías y a Bayubá y les agradecí. Ellos respondieron, nosotros estamos igualmente agradecidos por habernos permitido participar. Tenía mucha alegría y una sensación de poder que nunca antes había sentido. Me fascina hacer exorcismos, le comenté a Andrea, cuando en ese momento entraba Carola, nuestra amiga y dueña de casa. Ella nos escuchó y comentó, no, sin lugar a duda, ninguna de ustedes es normal. ¿En qué baile me metí? Nos terminamos riendo. Le comentamos la experiencia que habíamos vivido y dijo, todo bien, pero límpiame esta casa que yo quiero dormir bien esta noche. A medida que fue pasando el tiempo, me fui perfeccionando cada vez más. Mis guías se preocupaban que yo tuviera todo lo que necesitaba. Me sentía muy contenida espiritualmente y muy conectada hacia adentro con mi alma. La información que recibía siempre era muy precisa. Un tiempo después me dijeron, escribí, te vamos a dictar una terapia nueva. Tenés que saber que las personas tienen implantes en su ADN. ¿Qué tipo de implantes? Les pregunté. Son los recuerdos y traumas de otras vidas, que están agarrados en nuestro campo mental y emocional. Los miedos, las fobias y las enfermedades que se trasladan de una existencia a otra en nuestro ADN. Hasta que los sanamos en alguna vida, me explicaron los extraterrestres. Estaba acostumbrada a hacer regresiones y sabía la importancia que tenía en nosotros. Pero liberar implantes no. Sería otra cosa nueva por aprender. Me acomodé y empecé a escribir. Terapia cuántica. Mediante la técnica de la terapia cuántica podemos liberarnos de los implantes del ego, que son los recuerdos de otras vidas grabadas en nuestra memoria celular, ADN, y las vamos llevando de una existencia a otra para reparar los errores cometidos. Esta es la ley de causa y efecto, karma. Quiere decir que somos efectos de nuestras propias causas, así lo causemos en esta vida o en otra. La persona tiene tantos implantes como vidas por resolver. Depende de cada uno el tiempo que necesita para cambiar la actitud. Esta terapia no tiene contraindicaciones, está basada en la energía cuántica, la cual permite relajarse a modo de concretar el alma con la mente y recordar las experiencias de esta vida y de otras, para comprender y discernir lo que está mal en nuestro interior, los traumas a nivel inconsciente.
Las regresiones disminuyen el potencial del ego y nos liberan de las murallas que nos mantienen presos. El sufrimiento, las enfermedades y los problemas no resueltos nos mantienen repitiendo los mismos dramas una y otra vez en un círculo vicioso. Las progresiones nos permiten sentir las sensaciones positivas que podemos llegar a vivir si cambiamos la actitud, generando una nueva personalidad. Sostener el cambio no es fácil, por eso se brinda atención con ejercicios de meditación y florales. En la terapia se le otorga al paciente las herramientas y la energía para hacer sostener su cambio. Recordemos que mediante esta terapia la persona revive hechos significativos del pasado y del futuro, cuya carga emocional todavía está activa. No solo estamos resolviendo nuestros problemas, sino que al mismo tiempo comenzamos a comprender quiénes somos, de dónde venimos y para qué estamos aquí. Al tomar conciencia, mejoramos nuestra calidad de vida. Ellos me contaron que al remover los implantes y llevarlos a nuestra conciencia, empezamos a reconocer las actitudes que nos hacen sufrir. No tenemos que separarnos de nuestro ego, sino transformarlo en una nueva personalidad. Por eso tenemos que ir hacia el futuro y entrar en las decisiones correctas que nos permiten sentir la sensación de amor y felicidad. En las sesiones de terapia, la persona termina definiendo una nueva personalidad. Empecé a aplicar esta terapia hace 4 años aproximadamente. Los resultados han sido muy buenos. Cambié el estilo de regresiones, solamente las practico cuando es necesario, no por curiosidad, y disminuí el tiempo. En la terapia cuántica hay preguntas específicas que se deben formular al paciente. Por ejemplo, ¿qué te queda pendiente aprender de esa vida que tu alma viene a aprender en esta? Las respuestas son muy importantes para encontrar en esta vida las actitudes que nos permiten avanzar y nos mantienen repitiendo una y otra vez la misma vivencia. Había pasado 6 meses con esa terapia y los resultados eran muy buenos. Me habían tocado pacientes con enfermedades graves y otras terminales. Fueron varios los que se sanaron. Solo voy a contar 2 casos que fueron muy importantes. Un día llegó a la consulta una pareja de aproximadamente 60 años. El señor estaba enfermo, tenía 2 tumores en el hígado, lo habían visto varios especialistas y no podía operarse. Según los médicos, él tenía poco tiempo de vida, 2 o 3 meses aproximadamente. Le pregunté al señor de parte de quién venía. Me dijo de su hermana, a quien había tratado mejorando notablemente su salud. Le dije que iba a hacer todo lo posible para ayudarlo. Empecé a tratarlo con energía y regresiones. No podía entrar en otra vida, su alma siempre iba a un problema de esta vida, lo que me hizo suponer que la causa de su enfermedad estaba allí. El hecho fue que él hacía 20 años se había separado de su primera esposa, con quien tuvo 3 hijas, y en la semana siguiente de la separación su mujer sufrió un infarto y se murió. Él sentía que sus hijas lo culpaban por la muerte de su madre. Ese trauma de su familia lo había cargado durante muchísimo tiempo. Su hígado se había enfermado por esa situación, por la culpa. En un momento de la terapia lo conecté con su esposa fallecida y empezó a llorar con mucha emoción. Sintió que ella lo había perdonado. Lloró y me dijo, ella me perdonó. Inmediatamente empezó a sentirse liberado y con mucha paz. Se había sacado una carga emocional. Yo generalmente hacía 3 sesiones de terapia, una semanalmente. Cuando terminé con la tercera le pedí que se hiciera análisis. Yo sentía que estaba bien. A los 15 días vinieron los dos nuevamente con todos los exámenes. Nadie podía entender que su hígado estaba sano. Me abrazaban y lloraban de felicidad. Habían sido varias las personas que se habían sanado de diversas enfermedades, lo que me llevó a creer que este era un método para curar a todas las personas, cada vez que me sentía más segura. Al mes atendí un caso similar obteniendo resultados inesperados. Vino un señor de 56 años con un tumor en el pulmón, también recomendado por otras personas que se habían sanado. Empecé el tratamiento y le aseguré, no se preocupe, en 3 sesiones ya está curado. No podía perder tiempo. Comencé inmediatamente ese mismo día con la primera sesión. Habíamos visto que ese tumor estaba en el pulmón por una determinada situación. Él era profesor y en una reforma salarial le redujeron el sueldo. Estaba acostumbrado a ayudar a sus hijos. Por ese motivo se sintió que ya no era útil, pues le era imposible ayudar a su familia como antes.
Esa situación lo torturaba. Inconscientemente se sentía rechazado por sus familiares, pero conscientemente él sabía que no era así. Con las regresiones fuimos a 2 vidas anteriores donde había vivido situaciones similares. Vino la semana siguiente y continuamos con la segunda sesión, logrando mejorías. Se sentía muy bien. Le avisé, le queda una sesión más y ya está curado. Déjeme ver, la próxima semana tengo análisis para hacerme. Otro día te llamo y dejo agendada la última sesión, me dijo el señor y se fue. No entiendo, ¿le decís a una persona que se cura en 3 sesiones y no fija la última? ¿No te parece raro?, le comenté a Andrea. Ella movió la cabeza sin decir nada. Ninguna de las dos captó realmente el mensaje. Pasaron 2 semanas cuando llamó de una clínica a un familiar de ese paciente para agradecerme que estuviera curado. Él no había comentado con su familia la terapia que había realizado conmigo, hasta después de ver los resultados. Cuando se enteró que estaba sano, lo comentó con familiares y amigos. Yo saltaba de alegría en el teléfono. Pensaba, ni 3 sesiones se curan en la primera. Pasaron 2 días cuando me volvieron a llamar de la clínica donde se atendía mi paciente. Era su sobrina, quien me había llamado anteriormente para agradecerme, pero en ese momento me llamaba desesperadamente para que fuera porque él se encontraba en estado de coma. ¿Qué pasó?, le pregunté. No vas a creerlo, le hicieron una punción y parece que se agarró un virus, me dijo asustada su sobrina. Yo sabía que no podía ir a los sanatorios u hospitales porque las personas tenían que llegar a mí, no yo a ellas. En ese momento les pregunté a mis guías qué hacía y me dijeron que hiciera lo que yo sintiera. Fue entonces que decidí ir, le respondí. Termino de trabajar y voy para allá. Terminé mi trabajo y me fui a la clínica como habíamos acordado. En el momento en que estaba preguntando en recepción por el nombre de ese paciente, alguien se acercó a mí y me preguntó, ¿tú eres Lilian? Sí, le respondí.